Mis amigos, Dios les bendiga. Estamos aquí en el monte de la oración. Hoy es martes y quiero determinar la bendición sobre los fieles, aquellos que reconocen que todo que Dios ha creado está bajo su dominio. Y a través de la fidelidad de los diezmos también podemos recibir la bendición de este Dios que ha poseído el cielo y la tierra y tiene el dominio de todo y nos capacita a vencer. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 101, el versículo 6, que dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La Biblia dice claramente que los ojos de Dios están sobre los fieles de la tierra, aquellos que han obedecido su palabra. Y cuando hablamos de fieles, hablamos de Abraham, el primero diezmista en la Biblia. Después que ele foi a rescatar seu sobrino, ele logrou a vitória. E todo o botim que ele recebeu desta vitória, quando apareceu Melquisedeque, que é a imagem do Hijo de Deus, segundo o livro de Hebreus, a Bíblia diz que Abraão recebeu de Melquisedeque a bendição do Criador, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Deus que tem o domínio de todo. Entregou a Abraão a bendição. E Abraão, como reconhecimento de sua vitória, que vino de mano de Deus, Abraão separou o diezmo de todo. Sendo assim, Abraão também tomou possessão de todo. E este domingo, 1º de novembro, nós estaremos em la primeira fiesta de las primícias. Estaremos colocando no alto de la cabeça de los fieles el aceite que foi consagrado em los 6 continentes del mundo, para que assim como Abraão tomou possessão, os fieles aqui em Bonari também tomará possessão da vitória. Eu quero orar, tenho o aceite, meus irmãos, e tenho o saquitelo, meus irmãos. Você que é fiel, preste atenção a esse testemunho e eu regresso orando em seu favor. Mi nombre es Eligio Morales. Uno de los problemas que yo tenía era en mi vida económica, porque el dinero que yo ganaba yo lo malgastaba en los vicios y en cosas innecesarias que no tenía necesidad que comprar, y mucho tiempo viví yo así, sin tener una visión de en el futuro, algo que yo podía hacer para nuestro bienestar mío y de mi familia. Y así viví por muchos años. A causa de los vicios, tenía muchos pleitos con mi esposa. No atendía yo a mis niños, a mis hijos como tendría que ser. No les daba atención y no les compraba lo que ellos necesitaban. Y no miraba yo un futuro que iba a cambiar la situación. Ella siempre decía que si yo iba a estar siempre en esa situación, porque incluso yo no permitía que ella trabajara, porque yo ganaba bien, pero no sabía administrar el dinero que yo ganaba. Entonces ella llegó un momento que sí se llegó a frustrar, porque pensaba que toda la vida íbamos a estar en esa situación, y bastantes problemas a causa de eso. Siempre vivía endeudado, pidiendo prestado, porque como no me alcanzaba, a pesar de que yo ganaba siempre buen dinero, pero no nos alcanzaba por no saber administrar, y no tenía ninguna visión de salir adelante, de cambiar de vida. Yo recibí una invitación de parte de mi mamá, porque ella miraba la situación que estábamos nosotros y ella venía a la Iglesia Universal. Entonces yo acepté la invitación de ella, y mi esposa y yo tomamos la decisión de ir, y comenzando a escuchar de las primicias, de ser fiel a Dios. Yo pensé que yo podía cambiar mi situación,
yo podía tener mi propio negocio. Y yo tomé la decisión de tomarme fiel a Dios, de ser diezmista. Yo usando mi fe y yo quise hacer una prueba con Dios, porque yo dije que como yo soy fiel, yo quería mirar una diferencia entre yo que era fiel y los que no son fiel. Entonces yo pedí a Dios que me mostrara y Dios me mostró que yo podía tener mi propio negocio. Y yo me acuerdo que yo hice una prueba con Dios y al poco tiempo yo pude conseguir mi propio negocio. Mostró esa separación porque yo estaba trabajando para una compañía que tenía yo 14 años trabajando ahí y yo no miraba por dónde esa compañía fuera a cerrar o algo así. Entonces de nada más de repente me dijo el dueño que ellos iban a cerrar, que ellos me iban a vender la máquina con la que hacemos el trabajo. Entonces ahí fue donde yo miré que era Dios quien estaba haciendo el trabajo por mí. Mi negocio se trata de el granito y el mármol. Y pues fue poco a poco, comenzamos poco a poco con un cliente y ese cliente fue recomendando y así, y ahorita tenemos bastantes clientes. Ahorita como muchas personas no tienen trabajo por causa de la crisis y nosotros ahorita no nos damos abasto, tenemos bastante trabajo nosotros y yo sé que es la mano de Dios que está ahí porque nosotros somos fieles con Él, con Dios. Ahora mi relación con mi familia, mis hijos, estamos estables, ahora somos felices, ahora pasamos juntos el tiempo que tenemos. Entonces es una gran diferencia la vida que teníamos antes a la vida de hoy. Ahora podemos estar platicando y pensando qué vamos a hacer en el futuro, cómo administrar el dinero. Y es todo algo muy, muy diferente a antes y a hoy. Sí, y nosotros sabemos que Dios es el que nos está dando la visión y la guía de lo que tenemos que hacer. Mi familia, todos mi familia, mi esposa, mis hijos, yo, somos fieles a Dios y ellos siempre vivían enfermos, mis niños siempre vivían enfermos y ahora que todos somos diezmistas, ellos no se enferman, mi esposa está sana y todos estamos en una misma fe porque estamos sirviendo a Dios y sabemos que la separación es notable en nuestras vidas. Oh Dios y Padre, Creador del cielo y la tierra, yo sé que sus ojos están sobre los fieles y en esta mañana junto conmigo ora los fieles. El fiel, mi Senhor, que ora comigo nesse momento. Esta persona que te clama, Senhor. Bendiga, Senhor, sua vida. A vida del fiel, como Abraão, não pode ser igual à vida de nenhuma outra persona. El Senhor deve fazer uma diferença no trabalho, em las obras de las manos, aonde el fiel coloque a planta de los pés de la vitória. Entregue la conquista, Senhor, prospera, bendiga as obras de las manos, Senhor Jesus. Este domingo, el Senhor bendecirá com a bendição del cielo e de la tierra al fiel, e este aceite que está em mis manos, mi Senhor, quando caiga no alto de la cabeça del fiel, sabedoria, inteligência, o Senhor entregará ao fiel. Eu entrego, Senhor, em tus manos e bendigo e determino bendição em la vida del diezmista, em la vida del fiel, em la vida de aquele que mi Deus usará su fé e provará su fé en el Señor, en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Sea bendecido. La bendición del Dios que creó el cielo y la tierra, que tiene el control de todo,
que esa bendición llegue en su vida, en sus manos, en su trabajo. Que el Dios, poseedor del cielo y de la tierra, los bendiga. El poseedor. Obispos y pastores de varios continentes del mundo. América del Norte. All the way from America, USA, Houston, Texas. Oceanía. I am Bishop Flávio from New Zealand. I am speaking with you from Oceania continent. Asia. I'm coming to you here from the altar at the Universal Church in Hong Kong, China, in the continent of Asia. África. We are broadcasting from Park Station Cathedral here in Johannesburg in the African continent. Europa. I'm here at the altar of our Universal Church in England, and we are part of the European continent. Y Jerusalén, en el Medio Oriente. Shalom to all of you. I am here in the Valley of Safef, in the old city of Salem, today Jerusalem. En una sola fe. Hacer que sea un poseedor. God of the Bible, in the name of Jesus Christ, we bless this oil. When this oil be mixed with the other olive oil, which the bishops they consecrate there in the country where they are, and this person receive this anointing, the blessing of the possessor, it will be, my God, upon them. We determine that new blessings will be acquired and will be established. And if there were any financial losses, you will help this person recover. When they receive this oil, they are going to be anointed with it. And they are going to receive the same anointing that was upon Abraham. Your people will receive this anointing upon the top of their heads in the month of November. And we determine, my lords, as they are consecrated, may their cups overflow. We present to you so that you may consecrate it and bless with the same bless that Abraham had, the bless of the possessor. When disperse the faithful tithers, receive this anointing, my Lord. There will be no pandemics, no virus, no crisis, nothing that will stop this person. We consecrate this oil in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Todos aquellos que son fieles a Dios serán ungidos con el aceite del poseedor. Este domingo, a las 7:09 de la mañana, en la Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria, Pariba, número 32.